Hola, buen día. Gracias por venir y levantarse tan temprano. En lugar de hacer una presentación formal y ordenada, voy a tratar de utilizar una serie de ejemplos y una serie de casos clínicos para provocar la discusión, de modo que mi idea va a ser confundirlos un poco para despertarlos y ponerlos incómodos, y entonces podemos seguir conversando. El tema va a ser la discusión del control del equilibrio ácido básico en la enfermedad crítica. Como ustedes vieron, estamos cambiando el programa, en parte porque Alejandro y Raúl querían ir a ver la ciudad colonial, y en parte porque creo que tiene más sentido de esta manera hablar del equilibrio ácido básico y empezar a hablar un poco de la utilización del citrato como anticoagulante en las técnicas continuas, y luego a lo mejor después de un intervalo podemos hacer una discusión de las técnicas continuas en base a casos clínicos también. De nuevo, muchas gracias por la invitación a esta reunión. Los puntos principales que voy a tratar de enfatizar son estos: que en la acidosis láctica y la sepsis tenemos una nueva comprensión del proceso de la influencia de la acidosis láctica y su significado y el impacto sobre el manejo del problema. Vamos a discutir algo sobre la acidosis láctica y su relación con ciertos medicamentos, especialmente la metformina y otros. Y vamos todavía a hablar del punto de vista clínico del manejo de la acidosis láctica, cómo la acidosis láctica causa problemas para el paciente, y enfatizar nuevos descubrimientos que generan cierta esperanza en el manejo de la acidosis láctica de una manera diferente de la clásica que todos utilizamos hasta ahora. Y después algunas dudas y provocarlos un poco sobre respecto a si deberíamos o no deberíamos utilizar el bicarbonato y si deberíamos utilizar las técnicas de reemplazo renal. Entonces, para empezar, déjenme contarles de esta paciente. Tenía 35 años, tenía SIDA, CDC categoría C3, había tenido toxoplasmosis cerebral, contaminación por Mycobacterium avium complex, malnutrición severa y infecciones virales asociadas. Por los siguientes 2 meses había estado recibiendo todo tipo de medicamentos antivirales, incluyendo inhibidores de la transcriptasa reversa y otros antibióticos. Y en el día 71 del ingreso al hospital hubo un reporte indicando que la paciente tenía Mycobacterium avium intracellular resistente a la rifabutina, y por lo tanto los antibióticos cambiaron y fue empezada a tratar con linezolid. Tuvo que ser transferida muy rápidamente a la unidad de cuidado intensivo, presentándose con taquipnea, dolor abdominal y diarrea, y al ingreso a la unidad de cuidado intensivo tenía una acidosis láctica muy severa. La amilasa estaba muy elevada y la lipasa también, y por lo tanto parecía que tenía una pancreatitis, y la tomografía computada del abdomen mostró que tenía pancreatitis con formación temprana de un pseudoquiste y esplenomegalia con unas lesiones nodulares. Entonces, estos eran los exámenes de laboratorio cuando ingresó a la unidad de cuidado intensivo, y los puntos centrales son que tenía una acidemia muy severa con un pH de 7.155, estaba hiperventilando, el pulmón estaba bastante bien, pero tenía sobre todo una disminución muy significativa del bicarbonato de 8.9. Esta paciente además tenía una acidosis láctica con un lactato de 26 milimoles por litro. Entonces, dada la situación y dado que era muy difícil controlarla con medicación solamente, nosotros la pusimos en técnicas continuas con una concentración en el baño de diálisis alta de bicarbonato para corregir el problema. Entonces, es una paciente que tiene una acidosis severa, y en general yo creo que este es uno de los diapositivos más importantes que les voy a mostrar hoy.
En general, si uno toma la acidosis metabólica severa, en realidad puede pensar en la acidosis metabólica severa en ser causada por dos tipos de mecanismos. Por un lado, aquellas situaciones en las cuales existe un verdadero déficit de bicarbonato. Por ejemplo, el caso que discutimos ayer de aquella señora con insuficiencia renal aguda y acidosis, muy probablemente tenía diarrea y muy probablemente lo que le estaba pasando era que estaba perdiendo bicarbonato en las secreciones digestivas y esa era la causa de su acidosis. Por un lado, estas en las cuales existe un verdadero déficit de bicarbonato, ya sea por pérdida gastrointestinal o por pérdida renal, como en la acidosis tubular renal, en ambos casos la readministración o el relleno de la cantidad de bicarbonato tiene sentido. Darle bicarbonato tiene sentido porque lo están perdiendo por el riñón o por el intestino. En cambio, en otras situaciones, el problema no es tanto que tengan un déficit de bicarbonato, sino que tienen más que nada una ganancia de hidrogeniones, ya sea porque recibieron ácido exógeno, por ejemplo en el caso de algunas toxinas, ya sea porque tienen trastornos del metabolismo de los lípidos, por ejemplo la cetoacidosis diabética, o porque tienen una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo la acidosis láctica, o por ejemplo porque tienen un metabolismo de las proteínas anormales, por ejemplo la acidosis urémica. En estos casos, entonces, la causa principal es la ganancia de bicarbonato y en estos casos, como veremos, la administración de bicarbonato es cuestionable y lo que hay que hacer más que nada es tratar de corregir el trastorno metabólico que causa el problema. Así que hasta ahí todo muy fácil. Entonces nuestra paciente tenía una acidosis láctica. El primer punto que vamos a tratar de discutir y voy a tratar de generarles todo tipo de controversias para que ustedes se enojen y discutan, es que mi punto va a ser que la acidosis láctica, la acidemia, el incremento de la concentración plasmática de ácido láctico en sí no es dañina. El ácido láctico no le hace nada a ustedes. Si yo les infundiera ácido láctico a ustedes no les pasaría nada. El problema no es el ácido láctico, el problema es la acidosis. Entonces, tratar de corregir el ácido láctico no tiene mucho sentido. El ácido láctico es un marcador que indica que algo muy malo está pasando. Por eso es que la concentración plasmática de ácido láctico aumenta. Entonces, el aumento del ácido láctico no es un problema, en tanto que el pH, en tanto que la acidemia puede ser controlada. Y en general, la acidemia puede ser tolerada si el pH es 7.15 o 7.2. Yo creo que en realidad, por un pH de 7.15, si el paciente no tiene grandes problemas cerebrales o pulmonares, puede ser perfectamente bien tolerado. Entonces, en realidad, el ácido láctico, como veremos, puede ser utilizado como un combustible, porque se puede, por el ciclo de Curie, ser utilizado en el hígado, si el hígado funciona, o el riñón, para la síntesis de glucosa. Entonces, en la acidosis láctica severa, la acidosis es un marcador, pero no necesariamente un mecanismo de injuria. El paciente no se va a morir por el aumento de la concentración plasmática de ácido láctico, el paciente se va a morir por la acidemia. Y el tratamiento consiste en la corrección de la causa. Yo creo que hasta ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? ¿O no? Entonces, la acidosis láctica puede ser debida a varias cosas, ¿no? Por un lado, puede haber aumento de la producción o disminución del clearance. Ya sea que en el ácido láctico hay excesiva producción, ya sea porque clásicamente hay isquemia y anoxia tisular o hipercatabolismo, o el paciente está recibiendo epinefrina, adrenalina como vasopresor, o existe inflamación pulmonar. El pulmón inflamado es una fuente muy importante de ácido láctico. Por otro lado, puede ser que el paciente tenga, en lugar de o además de una producción aumentada, tenga disminución del clearance del ácido láctico. El ácido láctico es normalmente metabolizado sobre todo por el hígado y por el pulmón y sobre todo por el músculo y por lo tanto si esas áreas están isquemiadas o no funcionan bien, entonces la concentración plasmática de ácido láctico va a aumentar. Progresivamente, cada vez más, estamos viendo que también la acidosis láctica puede ser debida a la disfunción mitocondrial. La mitocondria no funciona bien y hay toda una serie de drogas, cada vez más drogas, que son una causa cada vez más importante, los antivirales, en el SIDA, las biguanidas como la metformina, el uso del propofol, el linezolid y la aspirina son causas muy importantes de acidosis láctica porque afectan cómo funciona la mitocondria. Y como ustedes saben bien, para sacarse de encima el ácido láctico precisamos una mitocondria que ande. Entonces,
En términos de producción y utilización del lactato, por un lado tenemos síntesis de lactato del orden de 1500 milimoles por día, que con una concentración plasmática de lactato de 2 o menos, se balancea con una utilización de ese lactato. El lactato es producido en el cerebro, interesantemente el cerebro es una fuente muy importante de lactato, en el músculo y en los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos no tienen mitocondrias y por lo tanto tienen un metabolismo anaerobio. La utilización es sobre todo en el hígado, donde a través del ciclo de Cori puede llevar vía de la gluconeogénesis a la síntesis de glucosa, y también el riñón, interesantemente, mientras que la médula genera lactato, la corteza utiliza, igual que el hígado, el lactato para la síntesis de glucosa, y es un órgano muy importante en la gluconeogénesis. El problema es que en la sepsis la producción de lactato es masiva del orden de los 100 miliequivalentes por hora, y por lo tanto es imposible que esa excesiva producción sea balanceada por un aumento de del consumo. Y eso es porque otras fuentes de ácido láctico empiezan a ser importantes. Clásicamente, la isquemia intestinal, el intestino puede producir enormes cantidades de ácido láctico, o en pacientes que tienen injuria pulmonar aguda, como decíamos antes, el pulmón puede producir grandes cantidades de ácido láctico. Y por otro lado, muchos de estos pacientes tienen problemas en la utilización, ya sea porque tienen hipoperfusión del hígado o hipoperfusión del riñón, y por lo tanto, si tenemos una mala combinación en la que hay excesiva producción y disminuida utilización, la concentración de lactato va a aumentar. Entonces el dogma es que el paciente con sepsis y shock lo que tiene es lo que se llama acidosis láctica tipo A, en el que hay hipoxia tisular, y por lo tanto el metabolismo es anaerobio, por lo tanto el ácido láctico aumenta. Pero también existen otros tipos clásicamente de clasificación de la acidosis láctica, en las que es tipo B, con disregulación del metabolismo tisular. Tipo B1 en pacientes que tienen tumores muy grandes, por ejemplo, una enorme carga de linfomas u otros tumores sólidos, y muchas veces, como decíamos, las drogas u otras situaciones. Un caso especial es en los niños que tienen como neonatos trastornos congénitos del metabolismo. Pero el problema es que en la sepsis el mecanismo es ambos, no es uno ni es otro, sino todo lo contrario, son los dos. Por un lado, en la sepsis existe sí cierto aumento de la producción, pero fundamentalmente también existe un trastorno muy claro en la función mitocondrial, en la intimidad del tejido, como decíamos ayer, donde el problema existe, ¿verdad? El paciente en shock séptico tiene un problema de la microcirculación y es allí donde el problema se genera. Y eso, como ustedes recuerdan, se debe a que normalmente la glucosa es metabolizada por vía de la glicolisis hasta piruvato, y la mayor parte de este piruvato normalmente se convierte en acetilcolina que entra en el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Verdad? Perfectamente. La conversión de piruvato a acetilcoenzima A depende de la piruvato deshidrogenasa. Y la actividad de esa piruvato deshidrogenasa depende de una piruvato deshidrogenasa quinasa, que cuando fosforila la piruvato deshidrogenasa la inactiva. De modo que el balance entre las dos depende de la actividad de esta enzima. Cuando esta enzima no funciona bien, o cuando la abundancia de oxígeno disminuye, entonces lo que tenemos es que el metabolismo se desvía no hacia la acetilcolina, sino hacia la hiperproducción de lactato. La importancia de la generación de acetilcoenzima A es que eso lleva a la generación, en definitiva, de ATP. Y por lo tanto, si nosotros tenemos una desviación anaeróbica del metabolismo, la producción de ATP disminuye y por lo tanto las células no funcionan bien. Hasta ahí todo de acuerdo, ¿no? Segundo año de medicina, todo esto lo sabíamos en aquella época. Entonces, la producción de lactato se desvía. Muy bien. Pero el problema es que en el shock séptico hiperdinamico, la lactacidemia probablemente no es causada por hipoxia. La hipoxia en realidad no es la causa de la lactacidosis. Es un cuento ese dogma. Hasta ahora los han estado convendiendo cosas que no son así. Porque en la sepsis, como veíamos ayer, la distribución de oxígeno no está disminuida. Muchos de los órganos en realidad reciben una hiperperfusión.
Y la PO2 tisular a nivel del músculo, por ejemplo, ¿es normal o es alta? Los niveles de ATP son normales en los modelos animales y el dicloroacetato, que es un estimulante de la piruvato deshidrogenasa, es eficaz, indicando que la piruvato deshidrogenasa funciona. Así que tampoco es un problema de la piruvato deshidrogenasa. Y el lactato, en realidad, puede estar originado en una región específica, por ejemplo, el paciente con isquemia intestinal o, por ejemplo, el paciente con injuria pulmonar. Esa es la fuente más importante de ese lactato. Entonces, la piruvato deshidrogenasa es fundamental en entender este problema. Existe cierta evidencia que esto es así. Por ejemplo, si ustedes miran algunos modelos en ratas sépticas, comparando control y pacientes con sepsis, la actividad de piruvato deshidrogenasa está significativamente disminuida. En parte porque hay un aumento significativo de la epinefrina, que lleva a un aumento de la producción de lactato, pero en parte porque en la sepsis las cosas son bastante más complejas, lo que hemos creído hasta ahora. Y se deben no solo a que por un lado existe un aumento de la epinefrina y un aumento de la glicolisis anaerobia, sino porque la sepsis, en definitiva, genera la generación de toda una serie de mediadores, que no les voy a enfatizar, que llevan a que la piruvato deshidrogenasa, esta que es central en el problema, está inhibida y por lo tanto no funciona bien. En otras palabras, en la sepsis el problema es la disfunción mitocondrial y específicamente la disfunción de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, todo eso está bárbaro, pero nuestro paciente no está mejorando. Esto es lo que decía la enfermera. Esta es una de las enfermeras que trabaja con nosotros, que maneja los pacientes con técnicas continuas. Y entonces, al día siguiente, dice, ustedes pueden pensar todo lo que quieran de la piruvato deshidrogenasa, pero el paciente no está mejor en realidad. Lo hemos tenido en técnica continua durante 24 horas. Sí, el pH subió un poquito, decíamos nosotros, pero el pH lo mejoramos un poco. Sí, decía ella, pero mira lo que pasa con el ácido láctico. El ácido láctico es 26 y 26. No mejoró. Así que ustedes pueden jugar todo lo que quieran con la piruvato deshidrogenasa, pero el paciente no está mejor. ¿Qué hacemos? Entonces nosotros, pensando que esto tenía que ver con la disfunción mitocondrial, dijimos, bueno, podemos tratar de influir en la disfunción mitocondrial utilizando toda una serie de mediadores y coenzimas que aceleren la metabolización del lactato. Y por lo tanto lo pusimos al paciente con adición de riboflavina, tiamina, coenzima QT y todo lo que teníamos en la estantería de la farmacia. Y al día siguiente tratando de mejorar todos estos problemas del ciclo, ¿verdad? Como ustedes saben, hay toda una serie de cofactores que interactúan allí. Y al día siguiente las cosas estaban un poco mejor. El pH era 7.435 y nosotros pudimos sacar finalmente el paciente de las técnicas continuas y suspenderlo. Pero miren el punto más importante de toda esta historia. Y el punto más importante es este. Esto es lo que pasó con la concentración plasmática de ácido láctico. Al principio el paciente desarrolló una lactacidemia muy severa y ese lactato finalmente disminuyó. Pero lo que es interesante ver es que si nosotros miramos qué pasaba con el pH y qué pasaba con la concentración de lactato, mientras que el paciente estaba teniendo un lactato muy alto, el pH era normal. Y eso es lo que uno quiere. Mi problema no era el lactato, mi problema era el pH. Y entonces, si yo tengo las técnicas continuas que me permiten controlar el pH, ¿qué me importa qué pasa con el lactato? No me importa nada, porque el problema principal es el pH, que es lo que va a matar al paciente. Entonces, muy probablemente esta aguda reducción en la concentración plasmática del lactato no se debió a las técnicas continuas, sino que se debió a todos los cofactores que agregamos para cambiar el metabolismo. Primer punto. Y segundo punto, todo este tiempo al paciente lo teníamos en técnicas continuas, lo teníamos en diálisis continua y sin embargo el lactato no bajaba. ¿Qué les parece? ¿Las técnicas continuas sirven para bajar la concentración plasmática de lactato? ¿Cómo no van a servir? Si el lactato es chiquitito, tiene que dializar sensacionalmente bien, ¿no? Si yo dializo al paciente, mi problema es el ácido láctico, el peso molecular del ácido láctico es parecido al peso molecular de la urea, tiene que dializarlo más bien. ¿Por qué es que el ácido láctico no bajaba? ¿Por qué la CRRT no estaba aclarando el lactato? Si ustedes hacen o in vitro y ven qué pasa con la concentración plasmática de lactato, después de la inyección de lactato, la concentración plasmática de lactato baja. Pero en el mundo real, en la realidad,
en la realidad, el clearance por técnicas continuas o por diálisis intermitente es despreciable. La diálisis, en otras palabras, no es una solución para la lactacidemia. Ni se gasten en utilizar la diálisis para disminuir la concentración plasmática de lactato, porque la diálisis, ya sea la diálisis intermitente o la diálisis continua, solo termina siendo un clearance del orden del 2 al 3%. ¿Eso por qué es eso? No es que no dialice. El problema es que la magnitud del clearance que ustedes pueden obtener con diálisis, ya sea intermitente o continua, es despreciable. Comparado con la masiva producción de ácido láctico que el paciente tiene, la cantidad que ustedes pueden clear es mínima. Pero eso a ustedes no les importa. Porque como decíamos antes, el ácido láctico no me importa nada. Mi problema no es el ácido láctico. Si yo tengo la poderosa herramienta de la diálisis intermitente o la diálisis continua y controlo el pH, el ácido láctico, me río del ácido láctico. ¿Qué les parece? ¿No? Es interesante. Bárbaro. ¿Pero era la sepsis la única causa de la lactacidemia en este paciente? No, estaba recibiendo inhibidores de la transcriptasa reversa. Es posible que eso fuera el mecanismo. Como ustedes saben, los inhibidores de la transcriptasa reversa actúan sobre la polimerasa gamma y por lo tanto disminuyen toda una serie de enzimas intramitocondriales y transportadores en la cadena de transporte de electrones que hacen que el paciente tenga una pérdida de esos transportadores de electrones y por lo tanto tenga acidosis. El otro punto, sin embargo, es que este paciente había sido tratado con linezolid. Y el linezolid, que es este nuevo antibiótico, afecta la función del ácido ribonucleico mitocondrial y afecta la fosforilación de las enzimas. Entonces nosotros sabíamos que eso podía ocurrir y que en algunos casos, en algunos pacientes, puede haber polimorfismos que afecten una base nitrogenada en el ácido ribonucleico mitocondrial y que esa base nitrogenada alterada puede causar la acidosis metabólica por láctica acidosis. Así que sacamos sangre de la paciente y la mandamos a la Universidad de Columbia y 3 días después nos llamaron y le dijeron, sí, la paciente tiene el polimorfismo que hace que responda al linezolid de esa manera. ¿No es interesante? Así que no fue debido a los antiácidos, a los antivirales, fue debido al linezolid. Hay algunas personas que tratados con linezolid desarrollan una acidosis láctica, pero lo que tienen que tener es un polimorfismo específico acá, esa que está ahí, ¿la ven? Bárbaro. Esa era la que yo tenía. Y entonces cuando una persona tiene ese polimorfismo, el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones está alterado y por lo tanto el paciente desarrolla acidosis láctica. Bueno, entonces, cuando eso ocurre, la hidrólisis del ATP normalmente en condiciones aeróbicas lleva al metabolismo de la glucosa, pero en condiciones anaeróbicas lleva a la producción de hidrogeniones y la acumulación de esos hidrogeniones intracelulares es el problema principal. Muchos otros medicamentos causan acidosis láctica y esto es otro factor a recordar en forma muy importante, porque el paciente puede tener sepsis, pero está tomando 50.000 otras cosas, muchas de las cuales tienen que ver con todas las alteraciones del metabolismo, como en este caso la linezolid. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de la acidosis metabólica aguda? ¿Por qué la acidemia es tal problema? ¿Qué es lo que a la acidemia hace que mata al paciente? La acidemia mata al paciente en parte porque genera un impedimento en la producción de energía, como vimos, porque la síntesis de ATP está alterada. Y en parte porque además tiene toda una serie de efectos muy malos sobre el miocardio. Induce disminución de la contractilidad miocárdica, arritmias ventriculares, venoconstricción, vasodilatación arterial, hipotensión, shock, resistencia a las catecolaminas y disminución del transporte de oxígeno que hace que el paciente le vaya mal y empeore el shock. Y por otro lado, la acidosis, la acidemia de cualquier mecanismo, láctica o no láctica, la acidemia también se asocia con toda una serie de factores de inhibición de la respuesta inmunitaria, así como resistencia a la insulina, hiperglicemia, que empeora la situación.
Entonces el problema de nuevo no es la acidosis láctica, sino que es el aumento de la concentración plasmática de hidrogeniones libres. Ese pequeñísimo aumento de hidrogeniones que causa daño. Entonces, ¿cómo hace que esos hidrogeniones afectan al paciente? Nuevos estudios mostrando qué pasa, por ejemplo, en el accidente vascular encefálico muestran que es la entrada de esos hidrogeniones al interior de la célula a través de ciertos transportadores los que inducen la injuria. Por ejemplo, en el paciente o en el diseño experimental en el que el animal tiene un accidente vascular encefálico provocado por isquemia experimental, se produce activación de canales que son sensibles a los hidrogeniones, y la activación de esos canales llevan a un aumento del contenido intracelular de calcio y de sodio, y es ese aumento del contenido intracelular de calcio y de sodio los que hacen que la neurona no funcione bien, así como también la activación de aquaporina y el edema cerebral. Entonces, esa acidosis, como veíamos antes, es la que causa disminuida producción de ATP, alteración del metabolismo intracelular, trastornos de la función mitocondrial. Lo mismo pasa en el miocardio. Del mismo modo, en el miocardio, la activación de similares transportadores activados por los hidrogeniones lleva a que, por intercambio de electrolitos, el resultado final, y no los voy a aburrir con los detalles, es que aumenta la concentración intracelular de hidrogeniones y aumenta la concentración intracelular de calcio, y esos son los mecanismos que causan el problema. Y es por eso que el paciente con acidemia y sepsis tiene un miocardio que no funciona. Entonces, ¿qué hacer? Hasta ahora lo que hacíamos era controlar el equilibrio ácido básico dando más bicarbonato, pero existe cierta esperanza de que podamos desarrollar ciertas drogas que están en desarrollo que bloquean la activación de estos canales activados por la acidosis, y existe cierta evidencia experimental preliminar que eso puede ser beneficioso. Entonces, ¿darle bicarbonato o no darle bicarbonato? Si vemos esto desde el punto de vista clínico, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar bicarbonato mientras esperamos esos nuevos medicamentos mágicos? ¿Qué es lo que vamos a hacer si la concentración plasmática de hidrogeniones aumentó? El problema es que la administración de bicarbonato, como ustedes saben, es muy controversial. Induce una exacerbación de la acidosis intracelular porque genera la producción intracelular de ácido láctico, genera hipertonía porque generalmente el bicarbonato es una solución de bicarbonato de sodio con una alta concentración, genera sobrecarga de volumen en pacientes que muy a menudo no pueden tolerar la sobrecarga de volumen, y potencian la generación de ácidos orgánicos, por ejemplo el lactato, de modo que no mejoran el problema necesariamente. Entonces, ¿deberíamos dar o no deberíamos dar bicarbonato? ¿Verdad? ¿Deberíamos utilizar bicarbonato en la acidosis láctica o no? Por un lado, existen beneficios y por otro lado, existen riesgos. En general, lo que nosotros podemos decir es que dependiendo de qué tipo de entrenamiento uno tenga, la tolerancia del pH, del bajo pH, es distinta. Esta es una búsqueda de qué harían los intensivistas comparado con qué harían los nefrólogos. Los nefrólogos empiezan a dar bicarbonato cuando el pH disminuye a menos de 7.3 o a menos de 7.2, mientras que los intensivistas son mucho más calmos. Dicen, bueno, a mí en realidad no me importa que el pH sea menos de 7.1. Recién entonces empiezan a dar bicarbonato. 67% de los intensivistas, 2/3 partes, son capaces de tolerar un pH de 7.1 o 7.2 y viven con eso bastante cómodamente. Entonces, en el uso del bicarbonato, más bien hay que ser cuidadoso, digamos así. Tan es así que, por ejemplo, en las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign se recomienda contra el uso del bicarbonato en situaciones de shock séptico, porque la administración de bicarbonato en general no se asocia con beneficio. ¿Qué te parece? Entonces, el uso del bicarbonato es controversial. ¿Cuáles son los efectos deletéreos?
Probablemente los efectos deleterios tienen que ver, como decíamos, con la sobrecarga de volumen, con los trastornos del metabolismo intracelular. Entonces, ¿qué hacer si el paciente tiene una acidemia muy severa y esa acidemia muy severa, como en el caso de nuestro paciente, no puede ser manejada con la administración de bicarbonato? Una de las maneras de resolver el problema es poner al paciente en alguna forma de diálisis, ya sea diálisis intermitente o diálisis continua. Entonces, ¿qué ofrece la diálisis en esta situación? Por un lado, en la hemodiálisis clásica, como ustedes saben, existe cierto grado de amortiguación en el baño de diálisis. El baño de diálisis contiene una concentración de bicarbonato del orden de los 35 miliequivalentes por día. Se utilizan, en cambio, técnicas continuas como hemofiltración, donde el mecanismo principal de control de los solutos es a través de la convección en lugar de la filtración o la diálisis clásica. Ustedes pueden, por un lado, agregar bicarbonato en el líquido de reemplazo, y por lo tanto es una forma de dar bicarbonato, o pueden, si están haciendo hemodiafiltración venovenosa continua, pueden agregar buffer en el dializado y de esa manera controlar la acidosis muy eficazmente. Entonces, en cualquiera de estas situaciones, el amortiguador, digamos, ya sea se agrega al líquido de diálisis. En gran medida el agregado de bicarbonato al líquido de diálisis es simplemente para evitar que el bicarbonato del paciente dialice, ¿verdad? Si nosotros no ponemos bicarbonato en el líquido de diálisis y en la concentración plasmática de bicarbonato del paciente es 30 y no hay ningún bicarbonato en el dializado, ese paciente va a terminar perdiendo bicarbonato. Entonces, simplemente poniendo bicarbonato en el líquido de diálisis impedimos esa pérdida. Pero por otro lado, también podemos agregar bicarbonato en el líquido de reemplazo y por lo tanto reemplazar el amortiguador que está siendo utilizado. Una de las ventajas del uso de las técnicas continuas es que, al contrario de lo que pasa con la diálisis intermitente, las técnicas continuas permiten un control de la concentración de bicarbonato que es mucho más estable, ¿verdad? La concentración de bicarbonato en el baño de diálisis, de hemodiálisis clásica, es del orden de los 35 miliequivalentes por día. De modo que ustedes empiezan a dializar al paciente con un bicarbonato muy bajo, lo dializan, el bicarbonato sube a 30, después vuelve a bajar, después vuelve a subir y después vuelve a bajar. Como consecuencia, la concentración de hidrogeniones sube y baja, y eso definitivamente no es buena idea. En cambio, con las técnicas continuas, ustedes pueden corregir la concentración plasmática de bicarbonato en una forma mucho más estable. Y varios estudios han mostrado que el control de bicarbonato es mucho más estable utilizando técnicas continuas que técnicas intermitentes. Y por otro lado, recuerden que muchos de estos casos con acidosis láctica, como veíamos en nuestro ejemplo, se deben no tanto a la sepsis clásica, sino al efecto de muchas toxinas, por ejemplo, la metformina o los salicilatos o el propofol, ¿verdad?, que ustedes utilizan para la sedación. Y en todas esas circunstancias, la utilización de técnicas continuas es una valiosa forma para movilizar cualquiera de esas toxinas que son la causa. Y por lo tanto, eso es también un factor muy importante a recordar. El caso muy claro, por ejemplo, es el caso de la metformina, donde la utilización de diálisis causa muy rápidamente una disminución de la concentración plasmática de metformina y generalmente corrige el trastorno del metabolismo celular que lleva a la acidosis láctica en la intoxicación por metformina. De modo que recuerden eso, que la diálisis no solo sirve para controlar la acidemia, sino que la diálisis, sobre todo la diálisis continua, sirve para controlar, para remover algunas toxinas muy importantes. Entonces, nosotros pensamos que las técnicas continuas son superiores a la diálisis intermitente porque permiten una normalización más estable del balance ácido-básico, generan menos bicarbonato, y este es un punto importante, menos anhidro carbónico, y este es un punto importante. Si ustedes dan bicarbonato para corregir la acidosis, ese bicarbonato que ustedes administran amortigua los hidrogeniones y genera
ácido carbónico, que en presencia de anhidrasa carbónica se convierte en anhidro carbónico y agua. De modo que inevitablemente, sobre todo si el paciente está intubado con un pulmón muy afectado, con un pulmón que no funciona, y si el paciente tiene una hipoventilación importante, todo ese bicarbonato que ustedes dan genera mucho anhídrido carbónico que el paciente no puede manejar. Y por lo tanto, sí, ustedes corrigen el bicarbonato, pero al precio de aumentar la PCO2 y causar una acidosis respiratoria. Sobre todo en la diálisis intermitente, porque en la diálisis intermitente el flujo de dializado es 800 mililitros por minuto. En cambio, en la diálisis continua, el flujo de dializado es 1 litro por hora. Y por lo tanto, ustedes dan el bicarbonato mucho más lentamente. Y por lo tanto, genera mucho menos anhídrido carbónico. Y por lo tanto, la acidosis respiratoria es menos problemática. ¿Qué les parece? En general, además, estos pacientes son pacientes muy enfermos. Y en estos pacientes muy enfermos, como veremos después, la situación hemodinámica, la inestabilidad hemodinámica es un problema que empeora la acidosis. Y además, como decíamos antes, la CRT puede aumentar el clearance de toxinas que causan la acidosis, como la metformina, y es más lenta. El hecho de ser más lento y de tener todo un día para corregir la situación es macanudo, es bárbaro. Porque el paciente que uno ve a las 7 de la mañana en la unidad de cuidado intensivo no es el mismo que uno ve a las 10 de la mañana, ni es el mismo al mediodía. Entre cuando lo vimos a las 6 de la mañana y al mediodía, tuvo que ir a la sala de operaciones, sangró, le dieron 50.000 unidades de sangre, le cambiaron los antibióticos, ahora está sobrecargado de volumen, lo tuvieron que intubar. Entonces, si ustedes llegan a las 6 de la mañana, hacen una diálisis y se van, una diálisis intermitente, y se van, aquello que hicieron para ese paciente a las 6 de la mañana no tiene nada que ver con el paciente al mediodía. ¿Qué van a hacer? ¿De nuevo otra diálisis al mediodía? No, porque ya está, ya lo dializamos. En cambio, en la diálisis continua, lo hermoso de la diálisis continua es que, bueno, esta era la situación a las 6 de la mañana, esta es la situación al mediodía, esta es la situación en la tarde. Yo voy continuamente controlando toda esa situación y obtengo un manejo superior de la situación clínica. Entonces, los puntos principales que traté de enfatizar son que la acidosis láctica en la sepsis, la acidosis láctica es primariamente debido a disfunción mitocondrial. La acidosis láctica, el ácido láctico es un marcador y no necesariamente un mecanismo patogénico. No tratar el ácido láctico, sino tratar la causa. Si el paciente tiene una acidosis láctica, lo que hay que hacer es amputarle el pie que está gangrenoso, no seguirle dando bicarbonato para controlar la acidosis, ¿no? Y recordar el problema de las drogas y el manejo de la acidosis que habíamos visto. Yo creo que podemos detenernos acá. No sé si quieren darles un descanso, que tomen café. ¿Cómo? Perfecto. Muchas gracias. Eso es lo que vamos a hacer.